aquí con ustedes. Quisiera verlos a todos por este medio, a todas nuestras compañeritas, pero bueno, yo sé que por temas de conexión de pronto puede ser difícil. No sé si están escuchando. Sí, Luz Marina, Sí, Luzma. adelante. Sí, bueno, perfecto. Sí, Entonces, Luzma, sí. sí, bueno, listo. Muchas gracias. Le pido a Mónica el favor de que ahora me haga y me proyecte una presentación que traigo para ustedes y dándole inicio pues a este cuarto webinar de conversaciones pedagógicas que como su nombre lo indica, lo que se quiere es provocar conversaciones en torno pues a unos temas muy importantes para nosotros que estamos en este mundo educativo. Como ustedes pueden ver, pues el nombre de esta charla se denominó Expectativas y retos de la extensión y la proyección social. Frente a todo este tema virtual que nos ha tocado pues acoger de una manera muy rápida y que nos bombardeó así nos cogió como de sorpresa. Entonces, para darle inicio a esta conversación, pues yo quiero que se enfoquen en la imagen que puse ahí. Yo aquí me perdona la institucionalidad de la universidad, pero quise salirme del esquema de la plantilla nuestra, porque sé que el fondo azul es más fácil de uno poderlo, digamos, digerir visualmente, menos cansón, y también porque me permite, pues, como poder traer esta imagen de una pintura de Pablo Picasso que se llama La Lección. Pero antes de entrar a explicarles por qué es intencional esta figura, les voy a decir que a las 11:30 se nos va a unir un par mío, que es el director de extensión multicampus de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien también va a compartir con nosotros, digamos, unas reflexiones y que nos van a permitir pues ampliar también y tener unos referentes frente a el impacto que tiene la virtualidad en esta función sustancial de las universidades. Entonces, volviendo al cuadro, este cuadro de Pablo Picasso, pintor español, se llama La Lección. Yo lo escojo porque me parece que si hay algo que nos ha dejado la actual situación es muchas lecciones, pero a veces nosotros, y sobre todo nosotros los profesores, somos terquitos y no nos gusta a veces apropiarnos de esas lecciones que nos están dejando. Entonces, de todas maneras, pues la invitación es para que acojamos y las lecciones que conjuntamente hemos podido nosotros como universidad vislumbrar y a partir de ellas empezar como a construir nuevos caminos. Es por eso que la primera idea que yo pongo acá a consideración es también basada en el nombre de una canción que se llama de Mercedes Sosa. No sé si los de mi generación de pronto sí la conocen más a fondo, no sé si los más jovencitos, pero que habla de todo cambia. Y esa canción tiene una estrofa, la primera inicia y dice que cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar y todo en este mundo cambia. Entonces nosotros hemos venido en un proceso donde primero reaccionamos frente a un cambio brusco, disruptivo, como fue la pandemia, y en ese cambio reaccionamos con lo que teníamos, ¿cierto? Y eso está bien. Yo pienso que eso era lo único que podíamos hacer, porque no estaba escrito, pero que después vino otra fase que yo de pronto también la llamaría como de la resiliencia, de como de aterrizar y decir, bueno, esto está acá y tenemos que empezar a pasar a otra fase, que es la tercera, que es como la toma de conciencia, ¿cierto? Y es una toma de conciencia, pero que esa toma de conciencia no nos puede llevar como al desespero, sino ir de una manera, digamos, con un paso lento, pero muy firme, pero tampoco tan lento, porque nos podríamos quedar como en una parsimonia y ver que todo el mundo empieza a salir de esto y nosotros nos vamos quedando ahí. Entonces, por eso lo acompaño de ese título de esa canción con un proverbio que dice, vísteme despacio que tengo prisa.
Entonces es precisamente que tenemos que ir mirando cómo nos vamos transformando, pero de una manera muy seria, muy responsable y sin tanto apasionamiento y apresuramiento, sino que es el momento, en este instante, de empezar a, a darle respuesta a muchas preguntas y puede que tengamos hasta las respuestas, ¿cierto? Solo que en el día a día nos había olvidado y es el tema de la virtualidad. Entonces, esta intervención mía no es para venirles a hablar de algo mágico y decirles es que en virtualidad hay que hacer esto, sino más bien como invitar a la universidad a que se haga preguntas. ¿Cuál es la apuesta por la virtualidad en la universidad? ¿Cierto? Puede que ya haya una respuesta y si la hay, pues muy interesante poderla socializar. ¿Cómo va a afectar esta virtualidad a las funciones sustantivas? ¿Cierto? Entonces, que precisamente esta intervención hace parte de eso, de empezar a reflexionar. Pero también eso hay que articularlo a otras cosas como, bueno, ¿y qué tenemos que cambiar desde lo administrativo, desde lo tecnológico para esas apuestas a la virtualidad? Entonces, yo creo que esos son temas que deben quedarse no solamente en este espacio, sino que deben trascender otros espacios como los comités de currículos, como los consejos de facultad, el consejo académico y sobre todo el consejo directivo. En este momento, las juntas directivas y los consejos directivos de las organizaciones, de las instituciones, juegan un papel trascendental. Digamos, en lo que se espera de estas organizaciones. Yo ya no hablo del futuro, porque el futuro es hoy, el futuro es lo que hagamos hoy. Y el largo plazo se redujo a días, o sea, así estamos. Entonces, pienso que esa es como la primera reflexión que yo haría frente a estos temas y aclarando que yo no vengo pues como a dar aquí las respuestas mágicas de que ya, Luz Marina dijo y esto es lo que hay que hacer en virtualidad. Por eso paso como al segundo punto que tiene que ver también con el anterior y que lo retomo de una conferencia que asistí que me pareció muy interesante. Yo ya había escuchado de este término que decía que estábamos en tiempos VUCA. Esas son las siglas en inglés, pero en español significa que estamos en tiempos muy volátiles, en tiempos de incertidumbre, en tiempos complejos y en tiempos muy ambiguos, ¿cierto? Pero estos tiempos VUCA que golpean, digámoslo así, a todas las organizaciones, pues también pueden abrir oportunidades. Y de acuerdo a los expertos en organizaciones, dicen que esto se puede afrontar solamente de dos maneras o por dos caminos. Uno, con una formación permanente, porque estos tiempos VUCA lo que trae son cambios permanentes en las tecnologías, en la normatividad. Ustedes se acordarán de mí que de aquí en adelante mucha norma, mucha ley, mucha cosa va a cambiar en el país, en todas las áreas, ¿cierto? Y también cambios organizacionales y que la manera de enfrentar eso es a través de la formación. Entonces eso, y el otro camino es empezar a reforzar ciertos valores como la resiliencia, como la fortaleza, ¿cierto? Como el esfuerzo, y que de pronto algunos otros lo llaman como las capacidades blandas o capacidades para la vida, bueno, en fin, pero es básicamente como esos dos caminos. Entonces, como organización que somos, creo que eso nos lleva a otros a reflexionar, ¿cierto? Y a estar muy pendientes de todos estos cambios, pero también nos abre oportunidades, oportunidades sobre todo en el tema de la educación continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la actualidad se dice que la formación se tiene que llevar al ecosistema del trabajo. Ya la formación en las empresas no puede ser una formación muy academicista, sino una formación basada más como en el constructivismo y donde, digamos, el colaborador pueda participar y autogestione su propia formación. Entonces, lo que yo pienso es que va a haber mucha oferta, y de hecho ya la hay, de cursos, de diplomados, en fin, de todo lo que ustedes quieran, pero de acuerdo a esa apuesta
de la virtualidad que vamos a tener en la universidad, nosotros también nos deberíamos preguntar cómo vamos a redireccionar todo este tema de formación continua en la universidad, ¿cierto? Porque también la formación continua, al igual que la formación formal, está siendo impactada por las actuales circunstancias. Y frente a esa sobreoferta, la clave es diferenciarnos. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Y cuál va a ser el modelo a seguir para que realmente esos cursos se puedan dar? Entonces ahora se habla de que lo más importante es también hacerlo a través de patrocinios, ¿cierto? De alianzas. Y de pronto el esquema de sacar el curso y esperemos a ver quién se matricule, puede funcionar en algunos casos cuando de pronto es pues algo muy, muy novedoso, pero en las actuales circunstancias lo que tenemos que hacer es ese tipo de buscar esos aliados estratégicos que nos permitan, dentro de esa dinámica de ir planeando hacia dónde va la educación continua, también incorporar todo este tema de la virtualidad, porque creo que es ganador en las empresas. Uno encuentra que hay gente que frente a la virtualidad se quejan, pero hay mucha gente que le ha gustado también. También hay gente que le ha gustado, porque de pronto uno a veces no tenía, no se había tenido esa oportunidad. Y cuando ya uno conoce las cosas, empieza a ver también beneficios. Así como tiene sus limitaciones, también tienen muchos beneficios. Entonces ahí es donde la universidad, uniendo con la primera idea que les expuse, tiene que empezar a preguntarse, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer nosotros con la virtualidad? ¿Cuál es nuestro modelo de virtualidad? No es que nos vamos a convertir todo virtual, no, yo no estoy diciendo eso, pero ¿cuál es la apuesta, cierto? Y preguntar y responder esas preguntas que les decía. ¿Y cómo articulo yo educación permanente? Porque es que educación permanente, hay autores que dicen que va a tender a desaparecer. Yo no creo, la educación permanente no va a desaparecer, la educación continua antes ahora va a coger mucho más auge, porque es que digamos que el público es mucho más amplio. El público a veces de los pregrados es más limitado, ¿cierto? Nuestro público objetivo. En cambio, el público en las actuales circunstancias que les digo que son tiempos buca, pues es muy amplio, porque mire, la mera público docente, todo lo que tenemos por aprender. Entonces creo que ahí, pero tiene que ser todo muy bien direccionado, bien enfocado, entender que hay que diferenciar, ¿cierto? Lo que es la educación formal de la educación continua. Ahí también entra un término que en la Facultad de Educación pues hay como expertos, creo que es Marta Lig, el tema de la andragogía. Creo que ese tema hay que empezarlo nuevamente a retomar para ver que las personas ya mayores, no estoy diciendo en edades, sino pues las personas que ya tienen una experiencia, que ya tienen un trabajo, están buscando cosas muy diferentes a solamente un curso o un diplomado netamente académico. Entonces ahí creo que se nos abre esa posibilidad y creo que podríamos empezar a tener como un laboratorio en la misma universidad, ¿cierto? ¿Qué propuesta formativa? ¿Qué es lo que vamos a necesitar todos? Los directivos, los decanos, los docentes, los del área operativa, las secretarias en formación en su puesto de trabajo. Ese ecosistema. Ahí podríamos empezar esa prueba piloto, que sería interesante empezarla digamos, a llevar ya cuando tengamos muy bien definido eso a las empresas. Aquí también la universidad frente a la virtualidad habría que pensar si en ese modelo ella va a escoger hacer su propia generación de contenido o la va a contratar. De hecho, acabo de terminar una reunión con una empresa que eso es lo que vio una oportunidad de negocio y están ofreciendo eso, ¿cierto? Entonces, creo que son, digamos, mirar de una manera muy amplia todo lo que está sucediendo en el entorno para que nosotros, de una manera, digamos, muy racional, sin apasionamiento, sino de una manera muy, muy, muy objetiva, podamos tomar muy buenas decisiones. Entonces, ese, pues, los tiempos buca, digamos, que se enfrentan es así, las organizaciones lo están enfrentando, es a través de la formación y el desarrollo de esas habilidades
blandas o para la vida. El tercer tema o la tercera idea es que las tecnologías potencian muchas cosas, ¿cierto? Y eso lo hemos vivido nosotros en estos días, lo hemos evidenciado. Y es que a través de estas tecnologías se han generado diálogos, se han generado una cantidad de interacciones que de pronto no quiere decir que antes no se hicieran, pero que ahora, no sé, al menos desde mi perspectiva como directora de extensión, han sido mucho más fluidas que antes cuando se hacían de manera más presencial, precisamente porque las tecnologías nos traen esa posibilidad de ahorrarnos el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que a los que lideramos ciertos procesos, no estoy hablando solamente de lo académico, nos ha posibilitado más diálogos, más interacciones y también genera algo muy importante, que es en lo que yo me voy a detener, que es la inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva son todos esos microsaberes que empiezan a juntarse para darle respuesta a unos temas, ¿cierto? A unos temas muy generales, pero que se pueden ir contextualizando. Entonces aquí yo creo que en términos de proyectos de extensión, eso nos abre posibilidades importantes, no solamente porque nos va a permitir interactuar con gente del mismo territorio, ¿cierto? Con instituciones, con acá, las mismas universidades que hay acá en la región, en Antioquia, en el país, sino también con expertos de otras digamos, de otros países que también tienen las mismas angustias. Ahora estaba conectada con la RUC, que es la red de universidades católicas, y son las mismas problemáticas, ¿cierto? Y estamos tratando de hacer lo mismo. Y había un invitado chileno y nos cuenta que lo mismo, o sea, eso se está viviendo igual en todas partes. Entonces ahí de pronto que estas tecnologías en términos de intervenciones, de proyectos sociales, nos van a permitir a través de esa inteligencia colectiva, pues juntar todos esos microsaberes. Y hay cosas que a veces a uno se le escapan, uno no se las sabe todas. Entonces creo que la virtualidad y todas las tecnologías nos están pues como permitiendo esa partecita. Pero para eso nosotros digamos que si queremos apostarle a que utilizar todo este tema de la virtualidad, empezar a focalizar muy bien la extensión y la proyección social en la universidad. No quiere decir que en este momento esté muy dispersa en términos de a qué es lo que realmente le queremos apuntar, pero yo pienso que sí falta más ejercicio reflexivo frente a esta función. Es normal que estamos en un mundo donde, digámoslo así, prima lo más urgente, y en este momento lo más urgente es la academia, yo lo entiendo, y después prima la investigación, pero creo que la extensión va a coger fuerza en el sentido de que en este momento lo que nos ha demostrado estos cambios es que el Estado es el que apalanca lo social y lo económico. Lo estamos viendo. Entonces, por más corrupto, malo, lo que sea el Estado, pocos ingresos, son los que tienen el sartén por el mango. La empresa privada difícilmente lo puede hacer. Ellos miran su pedacito, Entonces ahí es donde yo digo que el Estado representado en las diferentes administraciones municipales y en las mismas gobernaciones, pues van a necesitar mucho de la academia para hacerle frente a todo lo que se viene. Ustedes saben que mi formación es economista y hay algo que es cierto y que yo lo comparto totalmente, sin ser pesimista, es que nosotros no vamos a tener, digamos, una crisis en forma de B. ¿Me explico? Siempre en economía hay crisis y las crisis son así, ¿cierto? Y se puede dar, es decir, que cae, ¿cierto? Toda la producción del país, los ingresos, el empleo, pero que inmediatamente sube. Va a tener forma de U. Y ustedes saben que la U tiene un pedacito acá, ¿cierto? Que es donde hay que sobrevivir para después poder salir adelante. Entonces yo pienso que aquí, en la medida en que nosotros focalicemos qué
esos grandes temas a los que le queremos apuntar a través de los proyectos, a través de la misma educación permanente, a través de las prácticas, a través de eso, y que la virtualidad nos los podría ayudar a potencializar creando esas inteligencias colectivas. Entonces creo que ahí podría haber una gran salida. Yo los invito a que lean la misión, el documento final de la misión de sabios, que usted sabe que el gobierno de Duque contrató, donde estuvieron las personas más, digamos, cabezas así brillantes, tanto nacional e internacionalmente. De hecho, ahí salió que Colciencia se convirtiera en ministerio. Y ahí hay unas apuestas muy interesantes, hay unos ejes muy interesantes y esos ejes pues han permitido, a mí me han permitido visualizar que nosotros tenemos capacidades para eso. Es decir, las temáticas que ahí se tratan, nosotras las hemos desarrollado. Solamente nos falta buscar, digamos, más sinergias entre las mismas facultades. Yo decía, Dios mío, por ejemplo, el tema de la agricultura es fundamental, pero qué rico que se uniera con ingeniería de sistemas, ¿cierto? Con ingeniería electrónica. El tema de la educación fundamental, como una herramienta incluso, pero qué rico que se uniera para generar, digamos, unas propuestas innovadoras. La otra idea es que la extensión, al igual que la investigación, es fuente de conocimiento y genera productos, ¿cierto? Hemos estado muy orientados a que solamente es desde la investigación o desde la academia que se pueden generar los productos o la misma investigación. Yo creo que, vuelvo e insisto, nosotros tenemos la misma universidad es un laboratorio. Para nosotros, a través de la extensión, focalizarla en la universidad antes de salirnos de ella, focalizar muchos proyectos, pruebas pilotos, que las podríamos validar ahí al interior y que después las vamos convirtiendo en una investigación más amplia y que van saliendo muchos productos, ¿cierto? Muchos productos que pueden ser más ágiles al momento de salir y que pueden ser a su vez mucho más inclusivos. Entonces, y que las tecnologías, yo pues no, me gusta hablar más en sentido amplio de las tecnologías, porque yo he descubierto maravillas y yo decía, ay Dios santo, ¿qué es todo esto? Y de pronto por el día a día, como que decía, esto existe, qué maravilla, esto existe, qué maravilla, todas esas herramientas que podemos encontrar en la web y que nos permiten a nosotros hacer muchísimas cosas. Entonces ahí también es como esa mirada, ¿cierto? De la extensión. Y hay unos ejes fundamentales de esta función que digamos es la que nosotros también en todo este tema de virtualidad, de nuevas tecnologías, lo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Y es que la extensión se debe fundamentar en dos ejes. En uno crítico y creativo, porque creo que el centro en este momento, los centros de pensamiento son las universidades. Los que están diciéndole al mundo, hey, a las regiones, mire lo que está pasando con estos temas, mire lo que está pasando con la violencia familiar, mire lo que está pasando con el tema de mujeres, mire lo que está pasando con el tema de los ecosistemas, mire lo que... Entonces ahí, ese tema lo tenemos que fundamentar, pero hay que tener una apuesta muy en conjunto, toda la universidad, y que creo que a través de la virtualidad eso se puede apalancar muchísimo más. Entonces, ahí, bueno, yo ya voy a terminar para dar paso a las preguntas mientras ya llega Juan Carlos. Y entonces creo que ahí hay una gran potencial, observatorios. Si hay algo que yo he estado viendo en el oriente antioqueño, centrándome en el oriente antioqueño, es la falta de datos. O puede que, no tanto de datos, sino la sistematización de esos datos. Volver esos datos en información y después en conocimiento. Entonces creo que ahí podríamos también empezar a explorar, porque podríamos encontrar que en el oriente hay una cantidad de datos que están dispersos por todos lados, pero que a la hora de tomar decisiones no hay quien los pueda, digamos, bueno, ya llegó Juan Carlos, qué rico, yo ya voy a terminar. Entonces, ahí me perdonan, pero ustedes saben que yo no soy nada protocolario. Entonces, ese tema de fundamentar la extensión en lo crítico creativo
y soportarlo en las tecnologías y soportarlo en todo este tema de la virtualidad, creo que es fundamental. ¿Por qué no pensar en el Centro Integrado de Servicios Virtuales de la UCO? En lo que se puede hacer virtualmente. Sabemos que hay cosas que no, ¿cierto? Y frente a eso no lo podemos solucionar, pero hay muchas cosas que sí las podríamos hacer. Entonces son como ideas, como loquitas que uno se levantó acá en la mente y que pienso que es la invitación pues que yo les hago y como les dije en este inicio, aquí no se pretende dar fórmulas mágicas, pero sí se pretende generar estas conversaciones para que nosotros podamos salir más adelante. Y el tema de la democratización, creo que para mí la virtualidad es muy incluyente. Creo que podemos llegar, nosotros teníamos dificultades. Hace poquito con el foro que hacemos de desarrollo sostenible, como no lo hicimos en los meses que lo teníamos programado, nos escribían y nos decían, venga, ¿por qué no lo están haciendo? Y cuando ya empezamos a rotar, pues, ¿qué íbamos a hacer? Que fue de seguridad alimentaria, nos escribían, qué maravilla, es que estuve ubicada en Nariño y yo quería participar, pero nunca había tenido la oportunidad. Entonces, mire que también esa democratización a través de esta virtualidad y esa inclusión de todos estos conocimientos y poder ser soporte y ayuda, de ahí lo que yo les decía de ese centro integrado de servicios virtuales podría ser muy interesante. Ya les dejo como, bueno, empecé con la pintura, ¿cierto? Con una representación, una imagen de la pintura de Pablo Picasso, la lección, pues aprendamos las lecciones, aprendámoslo. Después de inicio a la canción de Mercedes Sosa, todo cambia, pero también con este proverbio, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces no nos podemos quedar aquí quietecitos, pero tampoco salir como unos locos, ¿cierto? Tenemos que hacer todas las cosas de una manera muy racional, muy objetiva. Y por último les voy a dejar una serie documental que se estrenó el miércoles pasado en Chile. Es chilena y se llama Paradojas del Nihilismo, la academia. Es una crítica muy fuerte a la academia, creo que vale la pena verla en YouTube, ahí está, ya el primer capítulo está, son 18 minutos, son 16, y ustedes saben que Chile viene desde el año pasado, de octubre, pues todo lo que vivieron a final de año y se suman con esto de esta nueva pandemia, han sufrido muchísimo. Chile siempre se nos puso como modelo económico y educativo, pero es un país que está comprobando que ese modelo fracasó, que ese modelo educativo tampoco es el mejor. Entonces me parece que también es un tema que nos permite la reflexión y esto lo podemos hacer gracias, ¿cierto?, a la tecnología. No sé si habrá tiempo para las preguntas o escuchamos, pues a mí me las pueden hacer mucho más fácil después, o escuchamos ya a Juan Carlos. No sé, Elkin, ¿tú qué opinas? Elkin, hola. Juan Carlos, ¿estás ahí? Hola, Luz Marina, muy buenos días para todos, saludos. Ajá, bueno, Juan Carlos, qué rico tenerte por acá. Para nosotros es muy importante pues conocer todas estas experiencias que vienen desarrollando universidades amigas. Yo sé que tú tienes un vasto conocimiento todo en el tema educativo porque has pasado por diferentes procesos, has sido director académico de universidades, has sido profesor, y ahora estás en un cargo muy interesante que es ser el director multicampus de extensión de la Universidad Católica de Oriente. Entonces quisiera que compartieras aquí con los profesores como todos esos retos, esas expectativas, esas angustias que digamos, en este momento se está viviendo en la educación superior. Entonces, bienvenido Juan Carlos, esto es todo tuyo. Podríamos dejar un espaciecito para las preguntas al final, por ahí unos 10 minuticos. ¿Listo, Juan Carlos? Perfecto, muchas gracias, Luz Marina. Un saludo muy especial para todo el equipo académico y docente que nos acompaña desde la Universidad Católica de Oriente. Como ya lo ha anunciado Luz Marina, un saludo muy especial de nuestro rector, el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. Nosotros siempre hemos visto, y así lo hemos sentido de ambos lados, que nuestra Universidad Pontificia Bolivariana es esa universidad hermana
de la Universidad Católica de Oriente, porque siempre hemos sentido esa cercanía y los diferentes rectores que se han tenido de ambos lados así lo han entendido y lo han concebido. El mero hecho de estar hoy presentes también en la región del Oriente Antioqueño, no solamente con el colegio, sino también con nuestra nueva sede en Llano Grande, nos permite mostrarnos en una relación fraterna, cercana, de alianza, como siempre se lo hemos manifestado al padre rector, a Luz Marina, a Mónica, desde formación continua, porque realmente así lo entendemos, que somos unas universidades hermanas de la misma iglesia, de nuestra iglesia católica, y por lo tanto no nos vemos en clave de competencia, sino de alianza y de relación, y creo que cada día tendremos que fortalecer mucho más estas relaciones. Cuando Luz Marina me invita a conversar un poquitico con ustedes sobre esta experiencia de la virtualidad y sobre esta situación que se ha venido viviendo en el mundo entero a partir de esta situación, digamos, que ha sido la guerra entre toda la humanidad, entre todos los países y un virus. Se lo escuchaba yo a la doctora Lina Vélez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, decía, esta es la única guerra donde se ha unido toda la humanidad, todos los países, frente a un virus. Pero para nosotros realmente como universidad se ha vuelto un reto, se ha vuelto una oportunidad. Y en estos últimos 3 meses han pasado cosas muy interesantes en la Bolivariana que antes no pasaban porque de alguna manera nos manteníamos en una zona de confort como universidad acreditada, como universidad multicampus, y pensábamos que muchas cosas podían pasar, pero no una situación tan compleja como estas. Lo primero que hay que contar es que desde el año pasado el Consejo Directivo de la Universidad había hecho una reestructuración organizacional y había creado por mandato la Dirección de Extensión Multicampus de la universidad. La Bolivariana en 84 años ha hecho muchas acciones de extensión y mucha labor de extensión, pero no estaban unificados en una dirección de extensión multicampus. Entonces, en el Consejo Directivo del año pasado, de junio, se tomó la decisión de una nueva estructura organizacional y ahí aparece esa dirección de extensión. Sin embargo, le había dado un mandato al rector de que esta nueva estructura para la Bolivariana se diera en un proceso de 2 años hacia adelante. Cuando se da la situación de la pandemia, me llama el rector y me dice, hay que acelerar el tema de la extensión en la universidad, necesitamos pensarnos multicampus, tenemos que ser un solo sistema nacional de extensión. Entonces te voy a pedir el favor como jefe de formación continua de que te encargues durante 90 días de darle forma y figura a todo el quehacer de la extensión en la Bolivariana. Entonces aquí aparece una primera reflexión. ¿Cómo acciones o situaciones o variables externas en una organización, una amenaza en este caso, que es una amenaza, lleva a que las organizaciones muchas veces tengamos que reaccionar y ajustar estructuras y procesos para poder responder de la mejor manera a este tipo de situaciones? Entonces, para quienes somos administradores y hemos ido muy pensando en clave estratégica, la pandemia para nosotros significó una amenaza, como lo está haciendo para todo tipo de organizaciones, que hay que convertirla en una oportunidad y que a partir de las fortalezas que en este caso tiene la Universidad Pontificia Bolivariana de concebirse multicampus, había que darle forma y figura a esta dirección de extensión. 2 reflexiones alrededor de esto. Una reflexión muy desde la concepción de lo que son hoy el concepto de la resiliencia. Tenemos que ser resilientes. Tenemos que saber que con este tema de la pandemia hemos llegado a una nueva era de la humanidad. Nosotros no podemos pensar que después de unos 6 meses, 1 año, 2 años, lo que dure esta situación, volveremos a estar como antes. Entonces yo he considerado durante todo este tiempo que estamos entrando en una nueva era de la humanidad, en una nueva forma de hacer las cosas, en una forma nueva de relacionarnos, en una nueva forma de educarnos. Y por eso entonces las instituciones de educación superior, las universidades, no podemos estar de espaldas a esta nueva realidad. Esto nos obliga a todos
a un ejercicio de resiliencia académica, de resiliencia organizacional, porque seguramente muchos escenarios de aprendizaje y muchos escenarios de formación no pasarán por el meridiano de las universidades. Lo otro es que se convierte en un reto para generar procesos de innovación educativa. Y es el segundo punto que quiero hacer referencia en la mañana de hoy. Nosotros desde la formación continua de la universidad, en estos 70 días hemos tenido que generar unos procesos de innovación educativa que ya les voy a compartir muy rápidamente y que nos están entonces retando para saber cómo nos podemos mantener en ese ejercicio de relación con los grupos de interés de la universidad, dando respuestas oportunas, pertinentes y efectivas, no solamente desde la educación de pregrados o posgrados, sino también desde la extensión, a través de la formación continua y otros servicios que desde la extensión tenemos que prestar como universidad. Entonces yo quiero dejar sobre la conversación inicial estas dos reflexiones: el concepto de resiliencia académica y de resiliencia organizacional, que es un proceso mental, actitudinal de los docentes, de los directivos, y de saber que estamos entrando en una nueva era, en unas nuevas formas, en unas nuevas relaciones, en unas nuevas formas de actuación, donde así como los restaurantes, las funerarias, los hospitales, las empresas se han tenido que repensar en sus programas, en sus productos, en sus servicios, esto también le corresponde a todo el sistema educativo en general, muy particularmente a la universidad y específicamente a la extensión. Y la otra reflexión, como ya la he mencionado, todo el tema de la innovación educativa. Nosotros hoy en la Universidad Pontificia Bolivariana concebimos la extensión como todo ese recoger las capacidades de la universidad y proyectarlo al medio, extenderlo al medio a través de diferentes programas, productos y servicios que podemos prestar como universidad. En ese orden de ideas, nosotros estamos en este momento haciendo ese ejercicio de tener ese inventario de capacidades, de poder decir cómo vamos a responder a esas nuevas necesidades y expectativas. Y digo nuevas porque a nosotros durante estos 70 días hay empresas y organizaciones del medio que nos han abordado con temáticas, con requerimientos, con necesidades que antes no nos hacían. Y entonces hemos hecho varios ejercicios que hoy quiero poner en común con ustedes, que creo que nos pueden aportar en este diálogo entre universidades. Lo primero es trascender el mismo concepto de virtualidad. Las universidades hasta ahora el tema de la virtualidad lo hemos concebido como tener una plataforma tecnológica con algunas herramientas, Moodle o cualquier otra, y ahí vaciar unos contenidos y tener unos ejercicios académicos a través de las plataformas de cada universidad. La virtualidad nos brinda esa posibilidad, pero si nosotros entendemos claramente qué significa la virtualidad, tenemos que partir de un principio clave de la virtualidad. La virtualidad son 0 barreras de espacio y de tiempos. Entonces la virtualidad, si bien es cierto, nos permite mayor cobertura, tiene unas exigencias de condiciones tecnológicas para que la gente se pueda conectar, para que los computadores tengan las capacidades de bajar algunos aplicativos, de tener las herramientas, la conectividad que se requiere para estar en una plataforma virtual. Entonces, lo que hasta hoy hemos concebido como virtualidad podrá seguir siendo válido, tiene sentido, es un buen referente, es una buena opción, pero no es la única. Curiosamente, estas condiciones de vida hoy nos han llevado a mirar algunos asuntos de tecnología y de oportunidades muy desde el poder de lo simple. Y quiero compartirles 2 experiencias importantes de estos días en el caso de la universidad, donde podemos trascender
el concepto de virtualidad más allá de una plataforma tecnológica. Insisto en el principio para nosotros de virtualidad, cero barreras de espacio y de tiempo. En una relación que ustedes también han tenido con Confama, con la Caja de Compensación Confama, tanto la UCO como la Bolivariana, somos proveedores de servicios para el Servicio Público de Empleo de Confama. Inclusive hoy somos las dos únicas universidades en Antioquia que le vienen prestando esos servicios a Confama. Yo sé que la UCO lo hace en las regiones, lo hace a través de su plataforma virtual, pero a nosotros nos tocó repensarnos en 24 horas cómo transformar unos programas que veníamos haciendo presencialmente en nuestro campus de Laureles, en nuestra sede del Poblado o en algunos municipios del área metropolitana. Y algunos programas que veníamos desarrollando presencialmente de 40 horas, donde teníamos a los estudiantes 4 días, 10 horas diarias concentrados en un ejercicio de desarrollo de habilidades y de competencias, lo tuvimos que transformar en un ejercicio simple y demasiado interesante. ¿Qué encontramos? Que la herramienta universal hoy de conexión para muchos públicos es el WhatsApp. ¿Quién lo creyera? Hoy todo el mundo se conecta por el WhatsApp, habla por el WhatsApp, escribe por el WhatsApp, así escriba bien, regular o mal, así hable bien o así tenga una expresión que no sea la mejor, pero la gente se comunica a través del WhatsApp. Es una herramienta gratuita en muchos casos. Y nosotros logramos desarrollar esos programas que traíamos presencial, llevarlos a una presencialidad mediada a través del WhatsApp. Y hemos logrado en abril, mayo, junio, proyectar más de 200 grupos de atención a la caja de compensación, a ese público tan especial que es el público que hoy está desempleado y que está inscrito en la Agencia de Colocación de Empleo de Confama en búsqueda de empleo y que requieren de esta formación para poder acceder a su subsidio de desempleo y para que su hoja de vida también sea enviada a nuevas oportunidades de trabajo. Sorpréndase que hay gente que no sabe leer y escribir, que hay gente que no tiene unos niveles educativos amplios, pero sí sabe utilizar el WhatsApp y que sabe que si se le pierde la conectividad, recarga y con 3.000 pesos, como nos han dicho algunas personas, o con 5.000, pueden hacer ese curso desde la casa. Hoy tenemos 25 profesores acompañando grupos, desarrollando esas competencias blandas para estos grupos que nos contrata y que nos requiere la caja de compensación. Esa herramienta del WhatsApp no solamente se ha vuelto una herramienta importante para la bolivariana, sino que ya hemos escuchado que en varias regiones del país la única forma de enseñar en el bachillerato hoy es o devolviéndonos en el buen sentido de la palabra a lo que eran los enfoques tradicionales de la enseñanza a distancia, donde se aprendía a través de guías, o donde se aprendía a través de la radio o de los canales regionales. Y hoy tenemos gente conectada a los cursos y a un curso muy especial que hemos diseñado denominado Libremente Creativos. Y esos estudiantes están conectados durante 10 horas, 4 días, desarrollando con el docente todas sus actividades como si estuvieran en el aula de clase y ellos mandando por el WhatsApp las fotos, los ejercicios, las carteleras, los talleres, las actividades que con unas guías que venimos desarrollando, ellos van haciendo en sus casas, van compartiendo inclusive con sus familias y se ha vuelto hasta una cosa muy linda porque en ese ejercicio de proyección social la gente nos muestra las fotografías, nos mandan videos, nos mandan sus historias de vida, se vuelven cercanos a los docentes, le piden a los docentes que abran sus cámaras muchas veces para verlos por el WhatsApp.
y hasta los actos de certificación en el cuarto día. Lo hacemos vivencialmente para que esa gente reciba, esas personas reciban su certificado y puedan entonces acceder a esos beneficios que se tienen desde el fondo, pues, que hay establecido por el Ministerio del Trabajo a través de las cajas de compensación. Esa herramienta del WhatsApp nos ha permitido mantener esa contratación con la caja de compensación, pero lo más interesante es que ya otro tipo de organizaciones nos empiezan a solicitar otros contenidos de otras temáticas: liderazgo, comunicación, servicio al cliente, logística, ventas. Y hoy estamos ya iniciando un proyecto para hacer lo mismo, por ejemplo, con la Federación Nacional de Cafeteros en todas las subregiones de Antioquia, con esos líderes cafeteros que están en corregimientos y veredas, que no se pueden ir a un municipio, a un casco urbano, y que por lo tanto van a empezar a recibir todos estos procesos formativos a través del WhatsApp. Hemos logrado avanzar a un segundo nivel, y es que por fuera del WhatsApp hemos incorporado al WhatsApp nuestros canales de YouTube de la universidad. Hemos incorporado un canal privado de YouTube que hemos creado para grabar los videos, para dar los conceptos fundamentales. Y hemos podido inclusive ya desarrollar una APP donde a través de esa APP de formación continua vamos a tener diferentes grupos de diferentes empresas, de diferentes comunidades desarrollando temáticas específicas, donde a través de la APP, con el WhatsApp, con los canales de YouTube propios de la universidad, estamos desarrollando todas estas estrategias donde estamos rompiendo, en este caso, las barreras de espacio que son tan importantes. Y hasta las barreras de tiempo. ¿Y por qué lo digo las barreras de tiempo? Porque también tomamos la decisión muy rápidamente de que toda la programación que tenía la Bolivariana de formación continua para estos trimestres siguientes lo desarrolláramos bajo el mecanismo de telepresencia. Y entonces, si nosotros estamos ofreciendo un diplomado o un curso los viernes de 6 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 12, mantuvimos esa programación con una característica: utilizar herramientas como el Teams, como el Zoom, y estamos desarrollando estas programaciones, estas ofertas abiertas a través de esta metodología de telepresencia, que no es virtualidad, que no es, porque para mí el concepto de virtualidad, desde la concepción tradicional de universidad, es a través de una plataforma con unos contenidos a través de las computadoras, digámoslo así. Entonces, la telepresencia, el WhatsApp, apps creadas para esto, nos han permitido mantener una dinámica, no en la misma cantidad, tampoco podríamos decir en la misma cantidad, pero sí con algo muy especial. Y lo cuento como una anécdota bien bonita. Hace 8 días, desde el Oriente Antioqueño, desde la sede de UPB Oriente Antioqueño, promovimos un curso de liderazgo a través del WhatsApp. 8 horas. Se nos inscribieron 41 personas, pagando, creo que fueron 90.000 o 100.000 pesos por WhatsApp, con la misma metodología de lo que venimos haciendo con la caja de compensación con Fama. Lo bonito que era que la gente que estaba participando de ese curso era gente de todo el país, gente que no hubiera ido nunca a Llano Grande por desplazamientos. Particularmente me sorprendía que teníamos 12 personas del Hospital Mental haciendo el curso de liderazgo a través del WhatsApp. Una competencia blanda como es el liderazgo, con todo un ejercicio académico desde el WhatsApp. Sorpréndase que teníamos un diplomado en insolvencia empresarial para desarrollarlo en la Bolivariana a partir de la semana entrante, presencial. Le hicimos unos ejercicios de Facebook Live
le hicimos unos ejercicios de webinar a nivel país y a nivel internacional. Y hoy para ese diplomado en insolvencia empresarial ya hemos logrado tener 2 grupos abiertos y gente haciendo cola para un tercer grupo, por la posibilidad de hacerse a través de la telepresencia. Con todo esto, ¿qué les quiero decir, compañeros, amigos y colegas de nuestra Universidad Católica de Oriente? Invitarlos a que derribemos nuestros muros mentales, que ya estamos en una nueva era, que ya estamos trascendiendo una época diferente en el mundo y que necesitamos entonces una actitud positiva. A mí no me gusta cuando alguien me dice en una reunión de trabajo en mi equipo, jefe, seguimos aquí encerrados, o jefe, aquí sigo encarcelado, o jefe, aquí sin poder salir. Yo creo que el poder salir, el tener una mente de los vasos medio llenos y no medio vacíos, es la actitud y la mentalidad con la cual podremos mantener vivas nuestras universidades. Ninguna universidad está cerrada. Ninguna universidad está cerrada. Están cerrados unos espacios físicos. Ya el gobierno nacional empieza a abrir unas luces para que ejercicios de prácticas y de laboratorios puedan comenzar a partir de junio. Muy seguramente la educación continua, la virtualidad, seguirán por mucho tiempo a través de otras modalidades de telepresencia y de todas estas herramientas, pero mi invitación es a que hagamos un ejercicio muy desde nuestros corazones y desde nuestra actitud, a generar todo un espacio de resiliencia académica, de innovación educativa, porque lo que menos habrá de aquí en adelante por mucho tiempo es la presencialidad en el aula 1 del bloque 2. Eso ya no será tan fácil, porque las condiciones hoy nos llevan a nuevas formas de pensar y de actuar, y eso lo tendremos que llevar a todo un ejercicio de innovación educativa. Yo le agradezco a Luz Marina de verdad la invitación, celebro estos espacios, manifiesto nuevamente la voluntad de seguir construyendo en bien de la región del Oriente Antioqueño y del país, porque sé que tanto la Católica de Oriente como la Bolivariana estamos haciendo un ejercicio de proyección nacional y seguiremos siendo esas 2 universidades hermanas que tanto hemos querido, que tanto hemos soñado, pero que cada vez las queremos ver más cerca. Y creo que todo esto nos va diciendo, acerquémonos más, que tenemos que hacer construcciones conjuntas. No en vano, ya en algunos documentos del orden nacional e internacional se empieza a hablar de integración de universidades, el grupo de los 8 se ha unido en una red, nosotros trabajamos en unas redes, el trabajo colaborativo y el trabajo en red va a ser fundamental en este nuevo proceso que nos toca vivir. Estoy entonces, Luz Marina, atento si hay alguna inquietud o si hay alguna consideración sobre estas reflexiones cortas que hemos podido hacer. No, Juan Carlos, excelente, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo creo que una de las virtudes de todas estas, del WhatsApp, de todo eso, de Juan Carlos, ayúdame con esto, este es el tema, y bueno, creo que coincidimos como en varios puntos, y a mí me pareció muy interesante esa apuesta a la bolivariana, que en momentos de pandemia, como tú lo dices, reforzaron la extensión. Entonces, creo que ese mensaje queda claro, ¿cierto? Que ahí hay una gran posibilidad para las universidades, pero que eso no queda en una dirección. Este es un trabajo sistémico donde cada uno pues, de las facultades y de las otras direcciones tienen también que alinearse. No sé si hay preguntas. Mónica, tú me ayudas porque es que yo sí tengo un grave problema y es que muevo mucho las manos y me desconecto. Ya me ha pasado en otras reuniones. Si hay preguntas, entonces para que las empecemos a hacer. Luz Marina, buenos días a todos. Buenos días. Quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a Juan Carlos. Sí, Mónica. Juan Carlos, muchas gracias, muy interesante tu intervención, realmente muy valiosa para el momento que estamos viviendo
y más aprovechando el gran grupo de asistentes que tenemos hoy en este webinar. Si bien hemos mencionado que el tema de virtualidad e innovación son unos retos en estos momentos para todas las instituciones, ¿cuál es el reto como tal para la formación continua en la universidad? No solamente mirándolo desde el punto de vista de la dependencia de educación permanente, sino para la comunidad docente y administrativa como tal. A Juan Carlos entonces le pregunto, ¿cuál es tu invitación hoy para los docentes que nos escuchan? ¿Cómo pueden ellos permear en la función de educación permanente, hacerla más visible y que esta contingencia nos ayude a generar estrategias que lideren una innovación, que lideren innovación universitaria? Y ahora más, teniendo en cuenta en la Universidad Católica de Oriente que teníamos una educación permanente tan presencial. Hoy debemos volcarnos a la virtualidad. Pero ¿cuál es la invitación a los docentes? ¿Cómo pueden ellos permear y participar en esta función? No solo personas, sino que es una comunidad de 300, 400 personas, empleados, docentes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mónica. Un saludo muy especial. Qué rico escucharte. Yo siempre parto de algo y voy a ser de pronto duro en el término que voy a utilizar y me lo van a disculpar. Todos nos tenemos que resetear, resetear mentalmente. Yo recuerdo hace 20 años cuando en la Universidad San Buenaventura creamos los primeros programas virtuales en alianza con la Católica del Norte y algunos profesores iban y me decían, yo no atiendo nada que sea virtual, yo no voy a hacer nada de virtualidad. Y cuando se empezaron a dar cuenta que habían más programas o más grupos en la virtualidad que en la tradicional presencialidad, algunos de ellos dijeron, yo quiero aprender de eso. Entonces yo creo que la primera invitación que yo le quiero hacer a este cuerpo docente que nos escucha y a toda la universidad es un cambio de mentalidad, un repensarnos como personas y profesionales. No tener la tecnología y las posibilidades que tenemos de comunicación como enemigos o como cosas distantes o como de pensar que esto no es para mí. Mi primera invitación es al ser humano, a ese ser llamado profesor, llamado facilitador, a que desde la esencia misma de su vocación tenga la posibilidad de repensarse, de repensarnos, de hacer ese ejercicio de resiliencia. Una segunda invitación es al trabajo interdisciplinario. Indiscutiblemente hoy no podemos seguir fragmentados en escuelas, en departamentos, en facultades. Hay que hacer mucho ejercicio interdisciplinario, integración de equipos de trabajo alrededor de propósitos de región. A mí ya no me cabe, a mí ya se me agotó el espacio de facultades y de decanaturas y de cajoncitos y de áreas. A mí me cabe hoy un concepto más integral de respuesta conjunta a necesidades del entorno. Y entonces yo ya renuncio a seguir pensando que el meridiano de una universidad sean los pregrados y los posgrados. Yo ya he hecho esas renuncias para mí. A mí cuando me dice algún decano voy para grados, yo digo, ay, qué bueno que yo ya no tengo que ir a grados. Pero lo digo es como con todo el respeto porque para mí la profesionalización, la universidad profesionalizante es una parte de la universidad. Pero yo, Juan Carlos Pérez, después de 35 años en el mundo de la universidad, yo creo que la labor de la universidad ya no está solamente en una formación de pregrados y de posgrados. Hay que formar en competencias, hay que formar en competencias específicas, hay que llegar al nivel de cómo preparamos a la gente para que se certifique para el mundo del trabajo. Miren, la Universidad Pontificia Bolivariana, después de 84 años, es capaz de decir hoy que desde finales de diciembre se creó la Unidad de Técnicas y Tecnologías. Técnicas laborales, técnicas profesionales, tecnologías. Y lo primero que nos dijeron es, oigan, pero por Dios, una universidad como la Pontificia Bolivariana y ofreciendo programas técnicos laborales, ¿eso qué es para el garaje?
Señores, la educación para el trabajo y el desarrollo humano hoy es clave en la realidad del país. Países como Alemania tienen una valoración muy grande sobre la formación técnica y tecnológica, formación por competencias. Eso que nos decían hace 2 o 3 años de que la gente ya no estaba teniendo en cuenta los títulos, ahora eso sí que va a ser más real. Y entonces la gente se está aproximando a esas certificaciones, a competencias específicas. Quiero ser respetuoso. Las universidades tendrán que seguir en esa labor de formación de pregrados o posgrados. ¿Qué me preocuparía a mí? Universidades que todavía se piensen solamente en esos términos y en esas condiciones. Y eso hay que mirarlo desde las mismas estructuras de ingresos económicos para las universidades. Hay universidades que todavía tenemos el 80 o el 90% de los ingresos concentrados en pregrados y posgrados. Y por eso es que nos morimos de miedo cuando decimos que la gente ahora en mitad de año no se va a matricular. ¿Cuáles son esas otras formas de hacer educación? ¿Cuáles otras formas de generarles otro tipo de ingresos a la universidad? Entonces, una invitación muy clara frente a la pregunta de Mónica es, la universidad tiene que trascender ese rol solamente profesionalizante. ¿Qué hacer con la investigación? ¿Cómo hacer una investigación mucho más real? ¿Sí? Una investigación mucho más aplicada que genere productos y servicios para que desde la extensión podamos hacer nuevas cosas. Entonces es una invitación a una nueva mentalidad sobre lo que es hoy el conocimiento, porque lo tengo que decir por todo el respeto, hoy el meridiano del conocimiento no pasa solamente por la universidad. El meridiano del conocimiento está a otro nivel, en otras realidades, y hoy hay otras fuentes de generar conocimiento más allá de un pregrado o de un posgrado. Lo digo con todo el respeto, pero también lo digo con lo que me ha tocado vivir en estos 5 años finales de mi vida, cuando he visto otras formas y cuando he visto a la bolivariana como a la UCO entregándoles certificados a personas que no han pasado por una escolaridad, pero que ya reciben una certificación en el desarrollo de una competencia para irse al mundo del trabajo. Esas son mis consideraciones. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé, el director académico me estaba aquí escribiendo por el WhatsApp. Elkin, no sé, bueno, no sé. Bueno, otra pregunta de ustedes, los docentes. Yo veo que algunos docentes tienen la manito levantada. Si desea, empezamos en el orden. Jesús David Vallejo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy interesante la apuesta que se hace hoy. Quisiera como mencionar algunas cositas y es en torno a que la universidad viene apuntando de manera decidida al tema de la virtualidad, especialmente en todas sus funciones. Y yo creo que hay que reconocerlo el día de hoy. Además, como decía Luz Marina al principio, el tema de capacitarnos no solo en las competencias específicas, como hablaba el doctor, sino también en esas competencias blandas que son en este momento las que están permitiendo salir adelante en torno a lo que es la pandemia. Quería hacer énfasis en algo y es que el factor diferenciador de la UCO, que al principio de la intervención se mencionaba, yo insisto y creo que queda también para la discusión, es la calidad académica, ¿no? Siempre el factor diferenciador de una organización o una casa académica, pues será la calidad académica de sus programas y eso es un factor que debemos tener de manera constante. Y lo segundo es que la universidad tiene un modelo y tiene un PEI, los cuales estarán, a partir de todo esto que estamos viviendo, de abrir la mente, como bien nos lo recuerda el doctor, tiene un modelo y un PEI, el cual está mediado por la virtualidad. Digamos que en este momento nos volvemos, digamos, como que nos volvemos vinculantes con un proceso tecnológico, con un proceso virtual, el cual nos va a permitir seguir promoviendo nuestro modelo pedagógico, tal cual como lo tenemos, y el PEI. Eso creo que la universidad lo tiene claro y no lo va a cambiar en cuanto al modelo. Sí va a cambiar y deberemos cambiar en cuanto a las estrategias. Y quiero finalmente resaltar, me llamó mucho la atención, qué bueno que podamos revisarlo y pensarlo, y es el tema de la resiliencia académica. Así como todos estos días hemos hecho webinar en torno a la resiliencia de la familia, que se está convirtiendo en ese fuerte para salir adelante,
qué bueno pensarnos y sacar adelante de pronto otro webinar para estrictamente hablar de la resiliencia académica. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Moni, ¿quién más tiene? Guillermo Gómez tiene la manito levantada. Buenos días. Un saludo muy cordial a todos y especialmente a Juan Carlos y muchas gracias por la participación con nosotros. Yo quería referirme a un asunto y es que en el caso particular de la Universidad Católica de Oriente, nosotros tenemos muchas potencialidades, tenemos grandísimas oportunidades hace mucho rato, pero desafortunadamente esta crisis de la pandemia nos está haciendo caer en cuenta qué es lo que tenemos, de qué estamos hechos y de qué estamos y para qué estamos capacitados. Solo que esta coyuntura y que nos lo digan de afuera nos está haciendo ver que tenemos grandes oportunidades y grandes posibilidades. Yo me quiero referir a nosotros hace ya 20 años tenemos un programa reconocido a nivel nacional que es el Servicio Educativo Rural SER, que da origen a muchos otros programas dentro de la universidad, incluida la maestría en educación. Ha dado origen al proyecto PRESEA, al proyecto PREDA, al proyecto que se refería ahora a Juan Carlos con Confama, a todas esas otras educaciones que sabemos hacer y estamos haciendo, que las hemos hecho por fuera del modelo tradicional, con una mediación pedagógica abierta, flexible y dinámica. Y entonces me parece que toda la exposición de Juan Carlos me lleva a mí a pensar en el ser, ¿cierto? La potencialidad que hay en el ser, hay una oportunidad que la universidad puede aprovechar en este momento, ¿cierto? Revisar esa experiencia y llevarla a todas las tres funciones de la universidad. Lo otro, hay un Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, MIES, de la universidad, que está en La Ceja. Y hay unos programas aprobados hace rato, hay unos proyectos que se han pensado, hay unos programas que están suspendidos, etcétera. Pero con lo que Juan Carlos nos llamaba la atención, es hora de voltear a ver con mejores ojos el tema de la educación técnica, tecnológica, todo lo que es la educación terciaria, escuchar las voces de los usuarios, de los posibles alumnos o usuarios pues, de esos programas. Y entonces ahí hay una potencialidad también importantísima. Y en algo que se ha venido conversando en la universidad hace mucho rato, hace unos 7, 8 años, el encadenamiento. Reconocer los estudios técnicos, tecnológicos, esa formación por competencias. Dejar de lanzar expresiones como muchas veces me tocó escuchar en algunas reuniones académicas. Es que el nivel epistemológico de los programas técnicos y tecnológicos no es el mismo de los pregrados de la universidad. Sería casi que pensábamos, pues para incluirme, como de evaluar los programas de pregrado haciendo reconocimientos de saberes adquiridos en las técnicas y en las tecnologías. Me parece importantísimo eso, más que un aporte, es un aporte decir, venga a la universidad, mire todo lo que tenemos. La pandemia nos está diciendo que la usemos, que la adaptemos, que la llevemos a cabo. El proyecto de empleabilidad de Confama, yo que estoy al frente por más de 1 año y medio y que me tocó hacer ese convenio a mí, eso surge de una necesidad real. Y me gustó mucho lo de la investigación. Hay que hacer investigación real, para gente real, con problemas reales y en tiempos reales. Debemos dejar de estar pensando en escribir y producir intelectualmente para lograr estatus académico y para lograr puntos en los escalafones. Y eso es un llamado de atención para nosotros los docentes. Que escribir para servirle a la comunidad y para responder a esta coyuntura que estamos viviendo. Y por último, la virtualidad. Muy bueno también el llamado de atención. Virtualidad no solamente es tener tecnología.
Virtualidad es pensar virtualmente, pensar globalmente, pensar de manera muy, muy abierta. Eso es como la internacionalización. Pensar que hacer internacionalización es tener 20 profesores en Rusia, 5 en Estados Unidos y 7 en Alemania. No, hoy por hoy esto nos lo ha demostrado. Pensar internacional, hacer internacionalización es pensar internacionalmente, pensar globalmente. También tenemos toda esa potencialidad nosotros dentro de la universidad. Y por último, el trabajo interinstitucional universitario tiene que dejar de ser una carreta, tiene que dejar de ser un mito. Le tenemos que poner acción a la cosa, porque si no, estamos condenados a desaparecer. Y pensar que vamos a hacer la misma universidad que éramos el 28 de febrero es pensar una universidad anacrónica y ya histórica. Viene una universidad nueva para reconstruirla sobre lo que tenemos. Como Universidad Católica nosotros tenemos unas potencialidades muy grandes para reconstruir a partir de las exigencias actuales. Muchas gracias. Profesor Guillermo, muy identificado con sus planteamientos, un saludo muy especial. Simplemente dos reflexiones alrededor de lo que usted plantea. Cuando a mí me dicen preséntese usted en sus estudios, lo primero que yo digo es que yo soy tecnólogo en administración de empresas del CEIP. Me dicen, pero ¿cómo así que tecnólogo? Dígalo. No, yo soy tecnólogo. Pues mi primera formación, con la cual me gradué en 1985, fue ser tecnólogo. Y eso a mí me llena de orgullo porque creo en la formación por ciclos, creo en la formación técnica y tecnológica. Y he sido siempre un defensor de esa formación. Lo otro que me parece muy clave es el concepto de región. Ese lenguaje de empresa, universidad, Estado y sociedad hoy es clave porque necesitamos esos diálogos, pero necesitamos juntarnos de pueblo, como digo yo. Tenemos que dejar esa endogamia que hay de la academia, tenemos que dejar ese narcisismo que hay hoy en... Se congeló, todo se congeló. No, Yo aquí creo que fue el estamos. profe, porque nosotros estamos escuchando. Bueno, hay que sí se ve congelado, pero bueno, no sé cómo le hacemos, como que no. Bueno, estas son algunas de las dificultades, Sean ¿cierto? Que entonces, presentan estos medios. No sé, aquí hay un profesor, Alex Dueñas, que nos dice, la virtualidad, infortunadamente, las universidades la usan pensando en gran medida para masificar la educación. Se olvida de la opción flexible que garantiza las nuevas tecnologías de la información para no usar la presencialidad, ampliar cobertura, dar oportunidad a personas que por diversas razones no pueden desplazarse, incapacidad física, vías de acceso económicas. El reto de las universidades, en su amplia mayoría, es cambiar la cultura frente a cómo enseñan los profesores y preocuparse más de cómo aprenden los estudiantes. Esto soy el profesor Alex Dueña, que nos hace pues como también esta reflexión por acá, por el chat. No sé, Juan Carlos, si lo llamo o cuénteme, pues nos habían dicho que hasta las 12 la conversación estaba muy interesante. Yo creo sí, Luz que, Marina. no sé, Moni, Luz ¿qué Marina, pasó? qué No sé. pena. Dime. Tenemos una última intervención, un último compañero, Juan Carlos Correa, y para ser respetuosos con el tiempo, entonces ya Elkin haría el cierre de este webinar. Juan Carlos, entonces, tu intervención y muchas gracias a todos. Bueno, no, muy buenos días y me encanta encontrarme con todos mis amigos y compañeros de la UCO, así sea virtualmente. No, yo simplemente quería, digamos, ratificar que muy pertinente la expresión de Juan Carlos. Luz Marina y yo estuvimos discutiendo esta semana cuando vimos el video del nihilismo y la academia. Muy de acuerdo, Guillermo también lo exponía supremamente bien. Yo creo que tenemos muchas fortalezas sobre las cuales debemos de pensar nuestro próximo accionar o nuestro próximo proceder en esta situación crítica. Una de las cosas que hemos venido también conversando es cómo las prácticas
se convierten en una fuerte relación extensionista que permite que leamos el entorno, que permite conectarnos, que permite ser más pertinentes, inclusive a la hora digamos, de poner en práctica el conocimiento. O sea, eso estaba escrito, pero eso hoy se ratifica y creo que hay unas nuevas formas que vamos a discutir el miércoles en reunión de cómo podemos potencializar más esto. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy, muy de verdad, donde la extensión puede coger o puede no, debe ser reconocida como uno de los elementos más fuertes que tengan las universidades en términos de esas nuevas formas de relacionamiento con el entorno y con la sociedad, así sea por medios virtuales o cualquier otro medio. Era simplemente que quería sumarme a esas voces de reconocimiento y de oportunidad que tenemos hoy y a esas potencialidades que como universidad tenemos. Creo que, como dice Guillermo, tenemos que capitalizarlas mejor. Son muchas y muy buenas. Muchas gracias. Juan Carlos les envía un saludo muy fraterno, se les cayó el internet. Yo ya le dije que ya estábamos en el cierre, que lo sigan invitando, que en estos espacios él quisiera poner, porque tiene una gran experiencia, no solamente en el tema de extensión, sino como les decía, él también ha sido director académico de universidades y también ha sido docente, entonces entiende todo este mundo docente, de hecho ha sido Es docente en la universitólogo. universidad. Exacto, él ha sido docente en la universidad en la especialización que antes se denominaba gerencia financiera y de mercados, hace más de 10, 15, 20 años, junto con Francisco Suárez y otros, que son personas que, lo que dice Guillermo, son universitólogos. Sí, señor. Muy bien. Ya, sí. Bueno, muchas gracias. Extiendo desde la Universidad Católica, pues, en primer lugar, el agradecimiento a la Dirección de Extensión y Proyección, a la cabeza de Luz Marina, al profesor Juan Carlos de la Cruz Pérez, que nos acompañó en esta lección, a todo el equipo de la Dirección de Educación Permanente, Claudia, que también estuvo muy atenta. Les agradecemos este espacio. También a ustedes que participaron, no solo de la Universidad Católica, también nos acompañaron de la Academia Superior de Artes, de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, entre otras instituciones invitados. Como ha sido costumbre, entonces, pues la idea es mantener este espacio los viernes, 11 de la mañana. Como también ha sido costumbre e insistencia, la propuesta es que esto sea apenas el punto de inicio de una conversación que motive la conversación en distintos espacios y escenarios académicos. Ojalá esta semana con el tema de la extensión y proyección social, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo nos reconocemos precisamente a partir de también de estas reflexiones aquí propuestas? Extendemos la invitación para nuestro próximo webinar, próximo viernes, en el cual retomaremos el tema de la internacionalización. Un asunto que también se ha ido recreando, se ha ido innovando, no necesariamente como lo ha planteado Luz Marina desde el inicio, para cambiar, sino quizás para enriquecer, para complementar, para innovar prácticas que en el caso de la internacionalización se pueden dar en nuestras instituciones y programas. De manera que reitero mis agradecimientos, les extiendo un saludo especial desde la Universidad Católica y los mejores deseos en esta semana que termina y pues en esta tarea educativa en la que todos estamos vinculados. Que Dios los bendiga.